Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. El diseño de modelos duraderos que resulten perdurables, prolongados, requieren transformar nuestra forma de comer, de viajar y de consumir, de proteger la vida silvestre. Esto que hemos dicho largamente en nuestro programa y a través de diferentes entrevistas, ha sido refrendado, y esto nos da como mucha felicidad y orgullo, por un estudio global que muestra justamente que los alimentos representan hasta el 84% de los impactos en la biodiversidad relacionados con el estilo de vida que llevamos. Entonces les pide a los gobiernos que actúen ante esta crisis de biodiversidad a la que asistimos, ¿no? El estudio dice que ya la protección de los bosques, la expansión de las áreas protegidas no será suficiente para detener y para revertir esa pérdida de biodiversidad. Bueno, el doctor Pedro Jáuregui Berry es investigador del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, del CONICET y de la Universidad de Córdoba, y fue parte como colaborador de este estudio. Así que vamos a conversar un rato con él, intercambiar, porque nos parece un tema central para el tiempo que vivimos y para el país en el que vivimos. ¿Cómo estás, Pedro? Buen día. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muchas Bien. Gracias por la invitación. Un placer. ¿Por dónde andás? Yo estoy en Córdoba. ¿En qué lugar? En Córdoba capital. Ajá. Donde vivo. ¿Y qué se ve? ¿Cómo está la ciudad hoy? Acá está bastante despejado, está lindo el tiempo. Mira, lo contrario acá. Lloviendo, nublado. Así que un día gris nos ha tocado. ¿Se viene la cosecha o ya están cosechando en Córdoba? Yo creo que en breve, ¿no? Todavía me parece que no. En breve, No. sí. Se viene. Tengo parientes que están en cuestiones del campo y están siempre pendientes de si llueve, si no llueve. Si... Eso es. Resulta clave. En todos los tiempos ha resultado clave eso, ¿no? Y ahora tenemos más herramientas para determinar eso con más o menos mayor precisión. Qué interesante esto de... perdón, me estoy confundiendo, César, porque hay una música que se me mete. Sí. Creo que es la música de la cortina, ahí se fue. Gracias. No, decía que qué importante ocuparnos de este modo multidisciplinario de ver las cosas, ¿no? Cómo comemos, cómo viajamos, cómo consumimos. ¿Querés contarnos algo más de este estudio y de las razones por las cuales se decidieron hacerlo? Bien, bueno, este estudio tuve la suerte de involucrarme un poco como colaborador, no lo lideré yo, lo lideraron colegas de un instituto que está basado en Berlín, que se llama Hot or Cool, el instituto, y ellos trabajan con estas cosas tratando de medir, de establecer indicadores que se puedan medir concretamente el impacto de ciertos aspectos de la vida humana sobre la naturaleza. Entonces, armaron este marco conceptual donde analizan estos 4 aspectos que son la alimentación, la movilidad, la vivienda y los bienes de consumo que hacen a nuestros estilos de vida, y trataron de vincularlos con distintos aspectos de la biodiversidad y con distintos impulsores de pérdida de la biodiversidad que son ya conocidos en el ámbito de la ecología. Y entonces en un mismo informe tratan de vincular cómo estos aspectos de los estilos de vida impactan a su vez en estos impulsores que pueden ser, por ejemplo, los cambios de uso de la tierra, la extracción de recursos de la naturaleza, la contaminación, para tratar de establecer qué cosas se pueden modificar o mejorar en estos aspectos de los estilos de vida para minimizar esos impactos que después hacia abajo también
impactan sobre la biodiversidad, sobre distintos aspectos de la biodiversidad, ¿no? Tratar de Sí, conectar todo eso. yo entiendo y creo que se desprende de estos datos y de este informe que también, además de revisar los estilos de vida, este nuevo modo implica transformar la forma de producir, dónde y cómo producimos, ¿no? Totalmente. Porque uno de los aspectos que surgen también del informe y es algo bastante estudiado por algunos expertos, es que no es solo importante lo que cada uno consume, lo que cada país, cada región, a cualquier escala, ¿no? Consume o hace, sino que eso puede impactar muy lejos de ese lugar de consumo. Entonces, a través de las cadenas de producción, a través de las cadenas de comercialización, a través de las cadenas de comercio, es todo algo muy grande, ¿no? Como decías vos, no es una sola cosa disciplinar, sino que involucra un montón de dimensiones de la vida y entonces conecta al mundo, básicamente, esto. Estos aspectos del estilo de vida conectan al mundo, entonces lo que se hace en un lugar tiene impacto en otro, por eso se lo plantea como algo global, un marco global, ¿no? Ciertamente que, claro, para conectar con el mundo necesitamos ser. ¿Quién va a conectar con el mundo? ¿Qué entidad? Sí, un país, pero ¿cuál es la organización social de ese país? ¿A qué se dedica? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la estructura que lo conforma? Hablábamos antes con Irene Weiss Sí. también sobre alimentación y sobre la necesidad de también geográficamente hacer una revisión de cómo están asentadas las poblaciones, cómo resulta la habitabilidad teniendo en cuenta, por ejemplo, de dónde va a provenir la energía. Si nosotros atendemos que la energía se va a producir localmente con el sol y el viento, energía sostenible, energía que nos haga bien, no que nos haga daño, bueno, ahí habría que empezar a trabajar, no sé si hay ya alguna experiencia, en la descentralización de las ciudades y estás más cerca de la producción y el consumo de alimentos, de donde se producen nuestros alimentos. Es una locura que las manzanas vengan de Río Negro o que los morrones vengan de Salta o Y eso no es nada. ¿no? O sea, eso ponele que estamos dentro del mismo país, entonces uno trata de utilizar los recursos del país. Digo el país porque es una unidad geográfica, pero es una unidad de administración política también, entonces es un límite. Pero hay otras cosas mucho menos eficientes energéticamente a nivel global. Esos ejemplos que mencionas son algunos, pero Sí, la naranja que viene otros de muchos, España, sí. claro, Pero un fíjate montón que de cosas que se podrían mejorar y que justamente el informe apunta que no es suficiente con las decisiones individuales que son muy importantes para que esto funcione, sino con todos los niveles de organización que hay en una sociedad para que existan estas opciones más sostenibles y que no sean imposibles de afrontar, ya sea económicamente o porque las conseguís solamente en algún lugar, las que son más sostenibles. Estoy hablando de elecciones que uno puede tener, ¿no? En el día a día de lo que uno hace en su vida. Y en otros niveles también plantear estas cosas más grandes de planificación urbana, planificación de actividades productivas, planificación del comercio, de las cadenas de alimentos, de cómo llega todo a nuestra vida, digamos. mi pueblo de origen es Bragado, en la provincia de Buenos Aires, a 200 kilómetros de la capital. La lechuga y el tomate que se consume en esta época, que es época de tomates, viene del mercado central, que a su vez supongo que será el cinturón hortícola que hay acá Sí, en La Plata y toda esa zona. Pero en Bragado hay suficiente espacio para cultivar tomates. Te hablo solo de un producto, porque es el producto de estación del que estamos hablando, claro, pero se claro, podría frutales, lechuga, lo que te imagines. Y seguro. sería de ahí y sería mucho más barato. Además, nos ahorraríamos la contaminación atmosférica que implica ese transporte.
lo quiero poner en chiquito para que podamos entender la sinrazón de esta economía que solemos justificar, porque también todo después depende de si es razonable económicamente. Pero ¿de qué economía? De una economía que no es razonable. Entonces, ahí la cosa se enreda un poco más, ¿no? Sí, es una cuestión ya media filosófica de a qué apuntamos como especie, digamos. Exacto. Acá, justamente el informe, cuando se enfoca en 3 países como ejemplo para analizar y determina que la alimentación es uno de los mayores contribuyentes a la huella de biodiversidad en los 3 países analizados, es decir, que ese es un componente muy importante, ¿no? El de la alimentación. Pero después muestra diferencias bastante grandes en los otros aspectos de movilidad, de vivienda, porque ahí ya entran en juego cuestiones más tecnológicas también, entonces tal vez la movilidad impacta más, no sé, en Finlandia o en Japón que en Brasil. Los bienes de consumo ¿En esos 3 pasa lo países? mismo. ¿En esos 3 países se centra? Esos 3 países son los que analiza a fondo el Bien. informe para poder reportar con estos indicadores que han utilizado para este marco conceptual en estos 4 aspectos de alimentación, vivienda, movilidad, bienes de consumo. Entonces ponen más o menos una proporción, ese número que vos dijiste al principio, de hasta un 84% que impacta en la biodiversidad. La alimentación es el caso de Brasil, donde de lo que analizaron es el país que más influencia tiene el aspecto de alimentación sobre lo que midieron de biodiversidad. En cambio, en Finlandia y en Japón está más repartido en otros. En Finlandia impacta más la movilidad. En los 3 impacta más la alimentación, pero... ¿Y podrías desmenuzar cómo impacta la alimentación este 84%? ¿De qué nos habla? Es una métrica, esto es bastante técnico, pero es una forma de establecer un número más o menos comparable que me permita decir, si comparo este país con este otro país, con este otro país, cuánto más. Es más para fines comparativos, porque el número en sí lo que mide es como una especie de equivalente a una tasa de extinción de especies. Eso es lo que han construido como métrica, como unidad de medida. O sea, ¿cómo traslado yo este aspecto de alimentación con todo lo que implica? Tengo en cuenta un montón de datos cuantitativos, ¿no? Y tengo que trasladar eso a una medición de cómo eso impacta en la biodiversidad. Y bueno, han construido este índice que lo que hace es estimar más o menos qué daño ocasionaría en términos de pérdidas de especies toda esa actividad humana relacionada con la alimentación. ¿Quiere decir que estamos eligiendo mal lo que consumimos o que los modelos de producción de eso que consumimos es lo que hay que revisar? Las dos cosas. Acá también, Sergio, hay que tener en cuenta que el ser humano es una especie más del planeta, tal vez la más conspicua, para bien o para mal. Y todos tenemos que vivir, que consumir cosas, ¿no? La cuestión es qué consumimos, cuánto consumimos, cómo lo consumimos, pero no es que se pretende con este tipo de informes de decir esto tiene que ser 0, este número, no. Tiene que ser un número que permita que la naturaleza se regenere, que permita que los recursos sigan existiendo en el tiempo, que permita Pero el que número sea este sostenible. espanta, el número Sí. este, Pedro, espanta. El 84%, esto quiere decir que estamos en graves problemas, no es una cifra más. Claro, Acá hay que tomar, me parece, decisiones muy radicales respecto a el modo de producir y consumir. totalmente. Lo que pasa es que a lo que voy es que ese número, que sí que impacta, porque de todas maneras lo que está diciendo es que hay un impacto muy grande de estos aspectos de los estilos de vida sobre la naturaleza. Básicamente el mensaje es ese. ¿Cómo se reparten ese impacto de estos aspectos? Porque al final sí o sí tiene que haber un número ahí. O sea, cuánto la alimentación va a impactar sobre la biodiversidad, esa es la cuestión. ¿Cuánto lo podemos cambiar para que la naturaleza sea sostenible? Nos siga brindando todo lo que nos da, porque no nos damos cuenta, pero todo lo que tenemos alrededor nuestro viene de la naturaleza, aunque vayamos al súper y lo saquemos de la góndola. Y eso no sé si lo difícil tenemos presente, digamos. Este número en el marco concretamente de Brasil y de la región. ¿Cómo es posible que el modo de alimentarnos produzca este 84% del impacto si buena parte de la población llega apenas a fin de mes para comer? Yo no creo que esos millones de personas
estén consumiendo o derrochando comida. No, eso tiene que ver, Sergio, con que justamente es Brasil de estos tres ejemplos, porque Brasil es un país enorme, productor de materia prima, y materia prima que no solo demanda Brasil, sino que demanda el mundo. Entonces, Mm, el impacto claro. el impacto para la producción de alimentos en Brasil Mm, es lo que más representa en esta medición sobre la biodiversidad, pero no es solo para Brasil. Brasil produce alimentación probablemente claro. para 10 Brasil. Con lo que Pero podríamos seguir avanzando en el análisis y decir, bueno, el 84% del alimento que produce Brasil causa semejante impacto y la población que vive en ese país vive en condiciones que no son lo deseable, buena parte claro, de esa población, como pasa en Argentina. Y ahí sí, sí me parece Argentina es que parecido. se trata de revisar cuestiones muy de fondo, ¿no? Totalmente, es muy complejo, no hay una cosa lineal que uno diga, ah, este número es este, entonces puedo extrapolar eso. Es muy complejo porque involucra todos los aspectos de la vida humana, eso que decís. Mm, Argentina es parecido porque también es un país grande, productor de materia prima, entonces aunque no esté analizado en este estudio, probablemente el patrón sea muy similar, me parece a mí. Y entonces el informe lo que hace es analiza a fondo estos tres, pero además plantea muchos ejemplos, creo que 100 ejemplos, de muchos países donde se están tratando de llevar adelante políticas que promuevan estos estilos de vida más sostenibles en los cuatro aspectos. Entonces, da ejemplos concretos que están funcionando en algunos lugares del mundo. ¿te acordás de Y algunos? sí, por ejemplo, en los distintos aspectos, en el tema de alimentación, un ejemplo puede ser el de Alemania, que tiene impuestos diferenciados para alimentos de origen vegetal, por ejemplo, que ayuda a incentivar dietas más basadas en plantas. Y entonces no se trata de prohibir o de necesariamente, sino de incentivar que las opciones más sostenibles sean las más visibles o las más convenientes en distintas cosas, no solamente en el precio, sino en dónde las encontrás, que generalmente es lo contrario hoy, ¿no? O en Argentina por lo menos es más difícil encontrarse cosas a un precio razonable en el lugar que suelo ir yo a comprar que me permita tomar esas decisiones. Entonces, eh, en términos de movilidad, un ejemplo puede ser el de Barcelona, donde se está reduciendo el espacio dedicado a los autos y ampliando espacio para Sí. peatones, para bicicletas, promover el transporte colectivo, el transporte activo. En términos de vivienda, en Japón se tiende cada vez más a viviendas más pequeñas, que son más eficientes, no se usan tantos materiales, se usa menos territorio. Bueno, cada país tiene su idiosincrasia, su cultura. Hay una cuestión social de percepción también de eh, qué se percibe como aceptable consumir, ¿no? O hacer. Entonces, hay diferencias entre los países. Y en Japón, por ejemplo, son 130 millones de habitantes o más. Entonces tienen otros problemas diferentes de Mm. Brasil o de Argentina, Claro, ¿no? ¿aparecen concretamente cuáles son los consumos inconvenientes en nuestra región? Por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿aparecen concretamente esos consumos No, inconvenientes? no No. está analizado de esa forma, Ah, simplemente está analizado en términos cuantitativos lo que impacta la claro, generación de alimentos en Brasil y eso se mm, extrapola a un impacto sobre la biodiversidad. claro. Eso se puede desglosar no sé, en miles de componentes que debe tener de datos este informe Sí, por sí. detrás, pero justamente lo que se debería apuntar es, o lo que trata de transmitir el informe es, qué medidas se pueden tomar en todos los niveles, no solamente políticas públicas, sino que a nivel privado las empresas también pueden tomar medidas que les sirvan como en el ámbito privado, qué sé yo, como ventaja competitiva con otros, y entonces el otro va a tratar de imitar eso, y el usuario finalmente tiene opciones sostenibles Mm, que te permitan por defecto llevar un estilo de vida más sostenible, porque hoy a mm, veces uno quiere hacer ciertas cosas, pero no es tan fácil, y si lo mm, trasladamos a cuestiones públicas, por ejemplo, yo puedo separar la basura en mi casa en distintas componentes,
pero si no hay un sistema de recolección diferenciado, no sirve de nada. Qué Lo pongo bien, afuera, claro. y después lo juntan a la Sí. basura. Entonces Supongo tiene que haber que, toda no solo la decisión individual, sino todo en conjunto. Sin la claro, decisión individual no va a funcionar tampoco, pero tiene que estar las opciones más arriba, ¿no? supongo que producir alimentos con veneno también habrá estado en el análisis de este estudio, ¿no? Por supuesto, ese tipo de cosas, bueno, el ejemplo de Argentina, si bien no hay políticas estrictamente apuntadas a este marco conceptual, porque es algo bastante reciente y porque, bueno, los países de a poco se van dando cuenta que no queda más opción que tratar de hacer las cosas de una manera más amigable con el ambiente, porque dependemos totalmente de una naturaleza saludable. Pero, qué sé yo, las cuestiones, por ejemplo, del etiquetado frontal, si bien fue cuestionado y todo, más allá de si es etiquetado frontal, sino la cuestión de ofrecer comida más saludable y que esté claro para el consumidor cuál es la comida más saludable, lleva a que vos tiendas, aunque no quieras, a elegir esas opciones más saludables. Eso también es una cuestión muy de mercado, muy de marketing. Entonces, estaría bueno que el marketing sea para vidas más saludables. Y se ha logrado en ciertos aspectos. En los colegios, por ejemplo, se han sacado mucho comidas, golosinas, comidas con mucho azúcar, y poco a poco se ha ido cambiando y los chicos se acostumbraron y ahora les gustan otras opciones. Entonces, ese tipo de trabajo hay que hacer, es un trabajo complicado, complejo, de largo plazo, de distintos niveles, no es solamente instituciones, gobiernos, individuos, etcétera, ¿no? Querido Pedro, muchas gracias por este rato con nosotros. De final, quiero preguntarte si este informe es público, si pudiéramos acceder, si es que Sí, tenemos ganas claro. de Este profundizar. informe, si entran ustedes en internet así, instituto, o pones hot or cool, ¿Hot con H? hot con H, or cool, es COOL, ese es el nombre del instituto, hot or cool. Y si vas ahí a Hot or Cool, aparece en primera plana, porque lo acaban de publicar ellos en su página hace poquito, aparece en primera plana ahí el informe que se puede descargar libremente. Un gran abrazo y que tengas un buen día por ahí. Muchísimas gracias, Sergio. Un abrazo. Chao. Pedro Jaureguiberri, investigador del Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal del CONICET, desde la Universidad de Córdoba también. Está en Córdoba ahora, desde ahí nos hablaba sobre este informe que dice que comer, viajar, consumir, tiene que ver de un modo directo con estas acciones que podemos hacer para salvar la biodiversidad. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.